¿Qué tal? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wings. En esta ocasión quiero enseñarte cómo vestir a nuestra muñequita Amber para estas navidades. Bien elegante, por cierto. Amber mide aproximadamente 30 centímetros. Claro que sí, dependiendo de los materiales que usted utilice. En esta primera parte le enseñaré todos los materiales que yo he ocupado y además ya vamos a comenzar su cuerpo. Para realizar este cuerpo base ya tenemos tutorial listo en este canal y se trata de la versión 2, la versión mejorada de nuestro cuerpo base para princesas. Pero en esta ocasión no los voy a dirigir a esos vídeos, sino que les voy a mostrar en este tutorial, partes por parte, cómo realizarlo, ¿ok? Para que no tenga que ir a otro vídeo más. Pero, perdón que repita, sí es exactamente el mismo tutorial de la versión 2 de nuestro cuerpo base para princesas. Así que sin más, comencemos. Con esta hilaza de la cual ya les he hablado antes, necesitaremos tener de 65 a 70 gramos aproximadamente del color para la piel. En este caso yo he decidido utilizar el hilo color carne, pero esto va a depender mucho del personaje de la princesa o de su amigurumi. Vamos a ocupar también blanco para su ropita interior, pero esto usted lo puede variar también dependiendo de su amigurumi. Y lo vamos a ocupar también para el detalle en los ojos y un poquito de hilo color tabaco o el marrón que usted prefiera, incluso puede ser negro para las pestañas y las cejas. Son todos los colores que necesitaremos para realizar este cuerpito. Para esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz, pero si usted lo realiza en forma de V, en especial para esta hilaza, mejor recomiendo un gancho de 2.0 milímetros para que le quede más ajustadito el punto. Si desea conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V, tenemos un tutorial listo en el canal donde les explico detalladamente sus diferencias y las ventajas que tiene el punto en forma de cruz. Pero siempre, como les digo, es a su elección, a su comodidad, como quiera que lo haga, pues va a lograr un resultado bonito. Estaremos utilizando agujita lanera, tijera, ojitos de seguridad de 10 milímetros. Yo he decidido utilizar este tamaño, pero usted los puede utilizar más pequeños o más grandes, preferiblemente más grandes, más pequeños con este tamaño no se los recomiendo, pues la idea es que resalten un poquito, ¿verdad? Para asegurar más los ojitos les estaré enseñando cómo yo lo hago utilizando algo que cree una mechita, ¿verdad? Ya lo verán en el tutorial. Esto lo hago por si este amigurumi llega a manos de un bebé pequeño o algo, pues de ningún modo se vaya a salir y ocasionar una tragedia. Estaremos utilizando también alfileres. Vamos a ocupar silicona, en este caso una barrita entera de una silicona que mide aproximadamente 1 centímetro su diámetro y tanto como usted guste hasta lograr introducirlo hasta su entrepierna y cortar aquí encima. Esta es la silicona que yo estoy utilizando. Este es el paquetico, es full size, o sea el tamaño más grande y es la misma silicona que utilizamos con estas pistolitas. Usted puede utilizar alambre o el material que prefiera, pero así lo estaré haciendo yo. Me encanta utilizar la silicona para darle sostén a esta cabeza. Este palito nos va a ayudar a ir creando un agujero. Este palito lo encuentra en las bolsas de relleno. Yo tengo solo uno y lo cuido muchísimo porque es muy práctico, muy útil y me ayuda un montón. Ocuparemos también relleno que no puede faltar en cada uno de nuestros amigurumis. Quiero que sepa, este es un tutorial totalmente gratuito acá en nuestro canal. Si usted desea adquirir el PDF, o sea el patrón escrito, lo tenemos a la venta también en nuestro sitio web gretawings.com.
amigurumis.com. Es opcional dependiendo de cómo a usted le guste realizar los amigurumis o por si desea apoyar este proyecto. He aquí otros 3 tonos de hilaza que estaremos utilizando exclusivamente para esta ropita de invierno. Solamente blanco, burdeos y canela fuerte para el cabello. El color de hilo que más estaremos utilizando será el rojo burdeos. Es un rojo que me encanta para Navidad. Y vamos a ocupar aproximadamente 90 gramos. Así que con una madejita ya tendremos para todo, zapatos, vestidos, chal, gorro, para todo. Es todo, así que si está listo, pues sin más preámbulos, comencemos. Comencemos realizando 2 bracitos exactamente iguales. Ya yo he realizado uno, así que haremos el siguiente juntos. Iniciemos realizando un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podremos cerrar el anillo y colocar marcador. Estaremos trabajando en espiral. En la ronda 2 realicemos 6 aumentos y acabaremos esta ronda con 12 puntos. Un punto bajo en el siguiente punto, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando hasta completar la ronda. En las rondas 3 y 4 realicemos 12 puntos bajos por cada una. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 4 y usted va a ir enderezando el tejido. En la ronda 5 haremos el dedito. Primeramente vamos a iniciar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y seguido realizaremos 4 medios puntos altos en el mismo lugar y cerrados juntos. A eso yo le llamo punto mota. Tomamos lazada, insertamos en el siguiente punto y extraemos una lazada. Tomamos lazada, insertamos en el mismo lugar y otra lazada. Y así lo vamos a repetir un total de 4 veces. Ya llevo 2, tomo lazada, extraigo, 3, una última vez, 4 y cuando tenga, vamos a contar 2, 4, 6, 8 y 9 hebras en el gancho, tomamos lazada y cerramos las 9 juntas. Yo no voy a hacer punto para cerrar esta motita, sino que voy a pasar y vamos a realizar 6 puntos bajos. Cuando realice el siguiente punto bajo, ya esto se me va a cerrar. Un punto bajo y vamos a extraer esta motita hacia afuera. 2, 3, 4, 5 y 6. Esta ronda 5 la habremos acabado también con 12 puntos, pues esto no aumenta absolutamente nada. En la ronda número 6 vamos a realizar 12 puntos bajos una vez más. Un punto bajo, 2 y así continuaremos hasta completar la ronda. Y así nos habrá quedado la ronda número 6. En la ronda número 7 vamos a repetir 2 veces 4 puntos bajos y una disminución y la acabaremos con 10 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue la disminución. Yo realizo la disminución invisible. Y vamos a volver a repetir una vez más 4 puntos bajos y una disminución para acabar la ronda. Desde la ronda 8 y hasta la 24 estaremos realizando 10 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2,
3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 24. Yo prefiero rellenar ya cuando haya terminado totalmente el bracito, pero si usted lo considera más cómodo puede ir colocando relleno en la medida que avance su tejido. Cuando acabe la ronda 24, vamos a cortar la hebra, no la necesitamos larga, estos bracitos no irán unidos con costura, sino que se unirán luego con el mismo tejido. Vamos a retirar el marcador que estemos utilizando, y también vamos a colocar un poco de relleno. Y digo un poco porque este bracito no queremos que quede muy redondo, sino que quede un poquito plano. Vea. Cuando lo miramos de ladito está como un poquito aplastado, o sea, coloque solo un poco de relleno, aunque en lo adelante cuando hagamos los hombros ahí le coloquemos más. Entonces, usted recuerde que necesitamos dos bracitos exactamente iguales. Vamos a dejarlos los dos a un ladito y comenzaremos a realizar las piernas. Ya yo tengo una piernita lista, así que vamos a hacer la segunda juntos. Iniciaremos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple, comenzando a partir de la segunda cadena, contando a partir de donde terminamos 1 y 2. Esta sería la segunda, aquí un punto bajo. Les recomiendo que coloque algún marcador temporal justo en la cadena número 4 que realizamos al inicio, pues justo en ella estaremos haciendo el segundo aumento triple. Entonces ya tenemos un punto bajo, el segundo y en la cadena que nos queda el aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Entonces volvamos a repetir lo mismo esta vez de este otro lado en la base de las cadenas. Un punto bajo, 2 y en la cadena que pedí por favor marcara 3 puntos bajos. El segundo aumento triple, 1, 2 y 3. Y esta ronda 1 la habremos acabado con un total de 10 puntos. En la ronda número 2 primeramente coloquemos marcador. Y vamos a estar repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos. 1, 2 y 3. Vamos a repetir una vez más 2 puntos bajos y 3 aumentos y esta ronda la vamos a acabar con 16 puntos. Iniciemos la ronda 3 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 aumentos. Un aumento, 2, 3 y 4. Luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos más. El primero, 2, 3 y 4. Y para acabar, un puntico bajo en el punto que nos queda y habremos acabado esta ronda con 24 puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar 24 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente las hebritas traseras. Tomando las hebritas traseras, un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebras traseras hasta completar la ronda.
Durante las rondas 5, 6 y 7 vamos a realizar 24 puntos bajos en cada una, tomando normalmente un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas 6 y 7. Cuando acabe la ronda número 7 voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento y también voy a retirar el marcador que esté utilizando si estoy utilizando una hebrita. Si usted está utilizando un marcador de otro tipo tal vez no sea necesario, pero en este caso vamos a estar colocando silicón y no queremos que esta hebra pues se quede permanente, ¿verdad? Así que vamos a acomodar esta pieza y me refiero a que debemos lograr que ambas piezas se vean lo más similares posibles. Ahí usted la va a acomodar, en este caso no es necesario estirarla más y lo que vamos a hacer pues es cortar un poquito esta hebrita también, no la necesitamos larga, esto ya va a quedar seguro una vez que coloquemos silicón. Y lo dejo en la base y vamos a estar colocando este piecito en una superficie plana, que nos quede bien planito la pierna. Del modo en el que usted acomode el zapato, pues así se le va a quedar una vez que coloque la silicón. Tenga la silicón bien caliente, espere a que caliente muy bien la pistolita para cuando salga la silicón pues se acomode por sí sola. Entonces una vez la silicón esté bien caliente, vea cómo va cayendo. Usted tan solo aprieta y la silicón se va a ir acomodando en la base del pie. Deje caer la silicón y ella sola se va acomodando. Note cómo yo no levanto esta pieza de la superficie porque según usted la deje, pues así de plana le va a quedar. Y cuando considere que es suficiente, pues simplemente ahí lo vamos a dejar. Lo acomoda un poquito. Si nota que no está bien derecho, aún la silicona caliente se puede mover. Entonces ahí vamos a dejar hasta que enfríe. No comience a tejer nuevamente si la silicona aún no está bien dura porque se va a deformar. Si en lo delante usted quiere colocar más silicón, claro que sí, puede hacerlo. Pero yo con esto considero que es suficiente y ya luego nomás relleno. Ya que esté bien dura la silicón, escuche, pues podremos continuar. Deshacemos esta cadena y vamos a colocar marcador. Le sigue la ronda número 8, donde iniciaremos con 6 disminuciones. Estaremos realizando disminución invisible. Una disminución, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en los 12 puntos que nos quedan, pues haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y esta ronda la habremos acabado con 18 puntos. Y precisamente en la ronda número 9 haremos 18 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Iniciemos la ronda 10 con 3 disminuciones. 1, 2 y 3. Le siguen 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una disminución.
y 4 puntos bajos más para acabar la ronda. 1, 2, 3 y 4. Y esta ronda la habremos acabado con un total de 14 puntos. Y precisamente desde la ronda 11 y hasta la 30 estaremos realizando 14 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 14. Al igual que con los brazos, yo prefiero rellenar ya cuando termine, pero si usted considera que le resulta más cómodo ir rellenando en la medida que avanza el tejido, claro que sí, también puede hacerlo. Cuando usted termine la ronda 30 de la primera piernita, puede cortar la hebra así nomás, no la necesita larga. Y también recuerde colocar relleno. Ahora, cuando termine la piernita número 2, en el último punto bajo de la ronda número 30, haremos cambio a hilo de color blanco. Insertamos el gancho, extraemos y cuando estemos acá, vamos a cortar la hebra de color carne y vamos a hacer la unión con hilo de color blanco. Yo voy a realizar un nudito común. Y así vamos a acabar este punto bajo con hilo de color blanco. Esta piernita usted la va a rellenar igual. Vamos a dejar estas hebritas hacia adentro. Y vamos a continuar con la ronda número 31 donde estaremos realizando la unión. Para determinar cuál será el centro de cada piernita, usted va a doblar la piernita y ahí donde le quede el lateral, ahí va a realizar la unión de cada pierna. En mi caso, aquí donde he acabado me queda bastante centradito, así que voy a estar iniciando con 2 cadenas. 1 y 2, que será la separación de estas piernas. Voy a tomar la otra piernita y las voy a colocar mirando las dos hacia el frente y lo que haré será doblarla. Voy a doblar esta piernita en esta posición y ahí donde me quede este ladito, ahí voy a estar comenzando. Voy a realizar en esta piernita 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A su vez iré asegurando esta hebrita. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Le siguen 2 puntos bajos, uno por cada cadena que tenemos. 1 y 2. Y para acabar, 14 puntos bajos más en esta otra piernita y voy a colocar el marcador. A su vez, puede asegurar un poquito más estas hebras, pero bueno, en mi caso yo las voy a dejar hacia adentro así nomás. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaré realizando puntos bajos hasta realizar 14 y completar la ronda. Y habremos acabado esta ronda 31 con un total de 32 puntos bajos. Desde la ronda 32 y hasta la 36 estaremos realizando 32 puntos bajos por cada ronda. Los 2 primeros puntos bajos en mi caso habrán quedado aquí en las 2 cadenas. ¿Por qué digo en mi caso? En la ronda 31, si usted necesitó dar más puntos para llegar al centro, luego las 2 cadenas, 14 y luego acá le quedaron diferentes las cantidades de puntos, está bien, usted solo debe delimitar siempre, o sea, determinar dónde será cada lateral del centro, ¿verdad? Donde haremos la unión con las cadenas. Entonces, a mí me ha quedado para comenzar aquí en las cadenas. 1, 2,
2. Luego asegúrese de tomar el punto correcto para que le alcance y le dé bien la cuenta. 3. 4. Y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 36. Iniciaremos la ronda 37 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución. Entonces vamos a repetir 6 puntos bajos y una disminución 3 veces más. Y justo en la última disminución haremos cambio de color. Entonces en la última disminución cambiemos de color. Iniciamos la disminución y justo aquí vamos a cortar la hebra de color blanco para realizar la unión con el hilo de color carne. Y ahora sí vamos a terminar esta disminución con el hilo de color carne. En la ronda 38 vamos a realizar 38 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 39 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución. Entonces continuemos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta completar la ronda con 24 puntos. Desde la ronda 40 y hasta la 48 estaremos realizando 24 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 48. Y hasta aquí la ronda 48 y en la ronda 49 vamos a hacer la unión con los brazos. Pero antes haremos algo. Este es el frente del cuerpito, vamos a aplastarlo así y a cada lateral vamos a colocar un marcador. Puede también ser un marcador temporal, yo estoy utilizando alfileres, pero usted utilice lo que más cómodo le sea. A cada lateral un alfiler. En cada uno de estos laterales vamos a estar uniendo los bracitos. Entonces, vamos a comenzar la ronda 49 y vamos a tejer puntos bajos hasta llegar a donde hayamos colocado el marcador. En mi caso, veamos cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y justo donde está el marcador, pues el 9. Vamos a tejer puntos bajos hasta llegar al marcador. Si a usted les resulta unas cantidades de puntos diferentes, está bien, tan solo llega hasta el lateral y que los bracitos le queden derechos. Ahora, muy importante tomar el brazo correcto. ¿Y por qué digo esto? Pues porque quiero que estos deditos me queden hacia arriba. Ya. Este es el frente del cuerpito y que los deditos queden hacia arriba. Y para lograr esto, vamos a coger el dedito que mira hacia arriba, o sea, hacia el frente, aplastamos el bracito en la posición contraria y ahí donde quede el lateral, pues justo ahí vamos a comenzar. A mí me ha quedado un puntico después de donde hemos acabado, por lo tanto, a su vez voy a asegurar la hebra. En este bracito vamos a realizar 10 puntos bajos, todos los que tiene el bracito. 1, 2, 3, 4. ¿Ya está seguro? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lista la unión con un bracito y ahora continuamos tejiendo puntos bajos en el cuerpo. Tantos como necesitemos hasta llegar al otro marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y justo donde está el marcador, el punto bajo número 12. Listo el punto bajo número 12, tomamos el otro bracito con el dedito hacia el frente, lo aplastamos en esta posición y ahí donde nos quede el lateral, ahí haremos la unión. 10 puntos bajos en este bracito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A su vez voy a asegurar esta hebra. 7, 8, 9 y 10. Alamos y listo. Y para terminar vamos a hacer tantos puntos como nos hayan quedado. En mi caso, 1, 2 y 3. En mi caso, inicié con 9 puntos y luego terminé con 3 y son 12. Y 12 hice en el frente. Si a usted no le ha quedado tan exacto, por favor, no se preocupe. Con que tan solo le hayan quedado los deditos bien mirando hacia el frente, un poquito, y habremos bien acabado derechitos esta al ronda lado, con un total de bien, 44 un punto más o puntos. uno menos, no va a marcar diferencia alguna. Vamos a comenzar entonces la ronda número 50. Y en la ronda 50 iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y seguido una disminución. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. 2 puntos bajos y una disminución. Y acabaremos con 33 puntos. En la ronda 51 y 52 vamos a realizar 33 puntos bajos por cada una. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda 52. Iniciemos la ronda 53 con un punto bajo y le sigue una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. Un punto bajo y una disminución y la acabaremos con 22 puntos. En la ronda 54 realicemos 22 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Al terminar la ronda 54 he decidido colocar relleno, incluso de aquí a esta parte aproximadamente he colocado más relleno en los bracitos para darle esta formita a los hombros. Más adelante, justo antes de colocar la silicón, podremos colocar más relleno si así lo creemos necesario. Ahora continuemos con la ronda 55 y en esta ronda vamos a realizar 11 disminuciones y estaremos terminando con 11 puntos. La primera disminución, la segunda y así continuaremos disminuyendo hasta completar toda la ronda. En las rondas 56 y 57 vamos a realizar 11 puntos bajos por cada una. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y la ronda 57. La ronda 58 la iniciaremos con un aumento y seguido 10 puntos bajos para acabar la ronda. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 10 y terminar esta ronda con 12 puntos. Y al terminar la ronda 58 hemos acabado también esta primera parte. Ya tenemos todo el cuerpito hasta acabar el cuello. En el siguiente tutorial continuaremos con la cabeza. Espero y este vídeo haya resultado de su agrado y si ha sido así déjeme saber con su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y si tiene alguna duda le responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito, por favor hágalo y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial.
Un millón de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.